Ahí sí. Empezamos a grabar nomás, inicio la grabación de esta tercera clase del día de hoy. Saludo nuevamente, Will Ruiz, María y Alejandra. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo va la vida? Espero que todo bien. Yo voy a compartir acá la pantalla, esperando que se comparta. Ahí estamos compartiendo pantalla. Tenemos el bonito vacío al infinito que se genera ahí, como siempre al compartir pantalla. Y aquí vamos a nuestra tercera clase de nuestro bonito taller de escritura de no ficción. Hemos estado avanzando la semana pasada que arrancamos con esto, con dos clases. La primera, en donde nos presentamos, nos conocimos y vimos en general varios formatos, varios géneros para escribir no ficción. Siendo el ensayo el más común, el más conocido de todos, tenemos también la crónica, el perfil, tenemos reportaje, etcétera, ¿no? Hay varias formas de escribir, de escritura que vimos, clasificadas en distintos géneros. Y en eso estuvimos conversando la primera clase, conociendo las distintas formas, dándole identidad, interesándonos por cada una. Y en la segunda clase la enfocamos en la elección de un tema y la misma identidad que uno le tiene que ir dando a sus propios escritos. Esto ya, nuevamente, de manera transversal para lo que sea escritura de no ficción o escritura de ficción. Podríamos decir que todo lo que hablemos acá es completamente extrapolable, ¿sí? Está bien la palabra, extrapolable, eh, a la escritura de ficción. ¿Por qué digo eso? Porque para escribir ficción, primero hay que saber escribir no ficción, ¿no? O sea, tenemos que saber escribir sobre la realidad antes de escribir sobre la fantasía. Practicando nuestra forma de escribir sobre temas reales, con argumentos reales, con personajes reales, con historias reales, con vivencias reales y emociones obviamente reales, después nuestra escritura de ficción va a tener, por muy fantasiosa que sea, por mucho que tenga dragones, por mucho que tenga historias pero difíciles de creer, va a tener ese ápice de realidad desde la emoción, desde la narración, desde la internación misma que consigamos con nuestra escritura. Si elegimos temas que nos importan, tanto para no ficción como para ficción, todo va a tener más sentido, todo se va a sentir más real y uno como escritor va a estar más comprometido con esto. De incluir ese tema que nos complica la vida, o que nos gusta o que nos complica de la vida. Ya los temas para escribir pueden ser variados y pueden ser cosas que nos gustan de la vida o también cosas que nos disgustan de la vida. Y veíamos ahí varios temas como ejemplo, puede ser la educación, el medio ambiente, la tecnología, la política, ¿por qué no la religión si nos queremos meter en temas más complejos? Bueno, cualquier tema podría llegar a ser complejo. El cuidado de los animales, hablamos bastante, la discriminación, hablaban bastante, la, la aceptación, o no, la aceptación no, perdón, el reconocimiento de la importancia de los pueblos indígenas, los pueblos originarios, también lo conversábamos en la clase pasada, y había un cuarto tema que en este momento no estoy recordando, pero esos son los temas que ustedes eligieron, que ustedes estábamos comentando, y viendo la posibilidad de cómo lo narramos desde una perspectiva única. Entonces, en la clase pasada agregábamos esto de la perspectiva única, del enfoque, de la voz del escritor, que es distinto con la voz de la narración, ¿no? La voz del escritor, la voz de la escritora, ese impronte, ese sello que le damos a todo lo que escribimos. Y mientras más escribamos,
más vamos a ir desarrollando ese sello único, esa personalidad al momento de escribir, y ya con el tiempo la gente que nos lee va a poder decir como, ah, aquí está escribiendo esta persona. Y el día de hoy nos acercamos a nuestra tercera clase, que tiene como objetivo el hablar sobre la investigación misma. Una vez elegimos un tema, una vez sabemos de qué vamos a escribir, no podemos escribir desde la nada. Nuevamente, independiente sea para ficción o no ficción, este taller es de no ficción, pero esto puede ser entendible para lo que ustedes quieran, no podemos escribir desde la nada, no podríamos simplemente llegar a plasmar nuestra opinión sin antes saber qué es lo que hay del entorno. Hablamos en la clase pasada de que uno de los puntos importantísimos era el conocer el estado del arte. Y el estado del arte era el saber precisamente en dónde estamos, en qué está el tema que estoy tratando acá. Si hablamos de cine, por ejemplo, en mi opinión, las mejores películas tienden a ser aquellas que dentro de la fantasía tratan temas reales. Si hablamos de series de televisión, las mejores series tienden a ser aquellas que dentro de la fantasía tratan temas reales. Es decir, ponemos a personas dentro de un mundo de fantasía, pero las ponemos a vivir problemas reales, ¿no? Y eso es lo que queda en la gente. Y para poder llegar a eso tenemos que entonces primero escribir sobre la realidad. Y uno de los puntos importantes va a ser esta investigación. Como la escritura de no ficción está enfocada más hacia lo académico, o lo laboral si se prefiere, esta clase tiene bastante de aspectos académicos. Por eso hablamos de recopilación de información. Pero de todas formas les invito hacia la escritura, hacia la pintura, cualquier expresión artística o cualquier proceso en el cual ustedes tengan que crear o producir, valga la redundancia, algo o construir algo que se les pida un resultado. En este caso, para lo que sea, arte o no, ustedes van a tener que investigar y recopilar información. Y nuevamente, cualquier pregunta, cualquier consulta, ustedes la hacen con total confianza. Alejandra, María y Willer Ruiz, creo que era. Willer Ruiz, sí, Moreno. Por favor, para que no me dejen aquí hablando en soledad, ustedes me preguntan nomás, y no sé si llegó alguien más, no he visto que se ha conectado alguien más. Vamos, entonces. Vamos a desarrollar 3 puntos el día de hoy, métodos para realizar una investigación efectiva, es decir, cuáles serían estos paso a paso. A ver, denme un segundito que aprovecho de presentarles a mi perro, que está pidiendo algo de cariño aquí. Vamos a acostarlo acá. Y continúo. Entonces, vamos a ver métodos para realizar una investigación efectiva, es decir, cómo podemos garantizar que nuestra búsqueda de información sea la más apropiada. No nos entrampemos en que aquí vamos a trabajar de pronto investigación científica, escritos científicos, sino que dentro de cualquier tipo de escrituras que ustedes quieran desarrollar, y nuevamente, dentro de cualquier trabajo, cualquier proceso productivo que ustedes vayan a desarrollar, siempre va a ser recomendable realizar una investigación. Y aquí vamos a ver pasos, etapas, consejos, si lo prefieren, para poder realizar una investigación efectiva. Obviamente, dentro de esta investigación nos vamos a encontrar con fuentes de información. Nuestra principal fuente, o más que principal fuente, nuestra principal herramienta de búsqueda va a ser Internet, va a ser el buscador Google,
o el buscador que ustedes utilicen, y vamos a tener que aprender a diferenciar entre aquello en lo que puedo confiar y aquello en lo que no. Y también vamos a sumar al final la importancia de ser organizado con todo esto, de tener estructura, la importancia de tomar nota, la importancia de organizar todo esto, si podemos abrir un Excel e ir armando todo o un documento Word, e ir estructurando todo lo que vamos a hacer, mejor todavía. Vamos al primer punto. Métodos para realizar una investigación efectiva. Dice acá, realizar una investigación efectiva implica un proceso estructurado y utilizar métodos que te permiten recopilar información precisa y relevante para tu objetivo. Entonces, recordemos que ya nos planteamos un objetivo, nos planteamos un tema. No recuerdo si ustedes tres estuvieron la segunda clase de la semana pasada, pero lo digo por el tema de escritura, ¿no? Para que me digan ahí en el chat nomás sobre qué tema les gustaría escribir. Algo que les conmueva, algo o que les guste mucho, pero un tema, no un mundo, no algo que quieran crear, sino un tema de la realidad. Ya les decía, en la clase pasada habían algunos ejemplos que hablaban de la discriminación, por ejemplo, súper importante, un tema súper importante, el reconocimiento y la importancia de los pueblos originarios en la educación, también súper importante, y el trato y respeto a la vida de los animales. Tres temas más que importantes de trabajar, de escribir, de analizar, de estudiar. Entonces, les invito a que me escriban ahí, o si quieren activar el micrófono, yo les escucho nomás, sobre temas que crean que les parezcan interesantes. Escríbalo ahí en el chat mientras yo bebo té. María Alejandra y Willy Ruiz. Y así podemos ir hablando del tema inmediatamente. Perdón, esto es muy claro. Esto es moderado. Ya pues. Bueno, mientras escriben ahí, continúo por acá. Te vas a ir para abajo, le decía a mi perro. Entonces, para realizar una investigación efectiva, necesitamos llevar a cabo un proceso estructurado, ¿cierto? Y llevar métodos, seguir métodos que nos permitan recopilar esta información precisa, relevante, certera, confiable, para poder cumplir con nuestro objetivo. Vamos viendo cuáles serían estos métodos. El primero, definir el objetivo, ya no como tema, ¿ya? Definir el objetivo no como un tema, ¿ya? Entendamos que el tema sería el concepto que vamos a desarrollar. Nuevamente, y esto como consejo creativo para lo que sea, trabajar en función a un concepto. El arte, la escritura, desde este punto de vista, se convierten en solo herramientas para comunicar una idea. ¿Qué idea es la que importa? ¿Cierto? Eso es lo que importa. Tú puedes comunicar una idea a través del baile. Perdón, a ver que se me acopló aquí algo. Ahí sí. Sí, creo que ahí se fue la cobre. Les decía, uno puede desarrollar una idea a través del baile, a través de la escritura, a través de la fotografía, del cine, etcétera, etcétera, de la música, el canto. El arte se convierte entonces en una herramienta para comunicar un concepto, una idea. Y el objetivo pasa a ser qué quiero o para qué quiero comunicar esa idea, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo? Impactar en las personas, desahogarme, quiero cambiar el mundo,
quiero cambiar solo mi entorno cercano. O mi objetivo puede ser simplemente voy a escribir un ensayo para sacarme una buena calificación en el trabajo que tengo que entregar. Es un objetivo bastante honesto. No hay por qué siempre querer cambiar el mundo en cada cosa que hagamos. Es bastante honesto. Bueno, mi objetivo es que me vaya lo mejor posible en este trabajo que me encargaron en la universidad también. Entonces, teniendo claro el objetivo, vamos a poder trabajar con un camino concreto y un camino directo. ¿Qué preguntas queremos responder? ¿Qué información debemos buscar? ¿Con qué herramienta voy a trabajar? Etcétera, 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 ¿no? Después, identificar fuentes de información, es decir, a ver, aquí sale el ejemplo, incluir libros, artículos académicos, ¿cierto? Etcétera, etcétera, encuesta, entrevista, observaciones, pero, la verdad de las cosas es que todo esto lo vamos a buscar en Google. No sé si ustedes tendrán todavía la costumbre de ir a alguna biblioteca a buscar diarios, periódicos de meses, de años atrás. Probablemente eso ya no se hace porque está todo en Internet. El problema con Internet es que está más que todo, ¿cierto? O sea, no solo encontramos lo que encontraríamos normalmente en una biblioteca, sino que encontramos más y mucho más. Y ahí es donde nos perdemos. Y ahí es donde no sabemos dónde buscar. Y ahí es donde tendríamos que entrar a buscar libros, ¿cierto? En Internet, artículos académicos en Internet, bases de datos en línea, obviamente, encuestas ya realizadas o podríamos realizar las propias, entrevistas ya realizadas o podríamos realizar las propias, observaciones de algunos autores, de algunos investigadores, etcétera, etcétera, etcétera. Biográfico respecto. Esto sería más o menos lo que les comentaba, el estado del arte. Esto nos va a proporcionar un contexto y nos va a ayudar a identificar en qué está la investigación actual y, como dice acá, lagunas en la investigación existente, es decir, puntos que yo podría tratar en mi investigación. Aquello de lo que nadie se ha hecho cargo. La idea de esto es también darle este sello propio o esta creatividad y llevar este tema un poquito más allá de lo que lo han llevado los demás. Entremezclar las ideas. También hablábamos en la clase pasada de lo importante de mezclar. Mezclar ideas, mezclar herramientas. Eh, Conocimiento un poquito más allá de lo que actualmente está. Con respecto al punto 2, fuentes de información, quiero mostrarles acá, ¿dónde voy? Acá. Voy a ir. Por ejemplo, aquí tenemos dos herramientas que están a nuestra disposición y que nos sirven para buscar fuentes académicas, fuentes científicas, artículos. Bueno, depende de la profundidad donde queramos llegar. Podemos ir a revistas científicas directamente, pero aquí uno puede encontrar ya artículos revisados en Cicielo, o Scielo, como es cielo, que ya podemos estar seguras de que cuenta con una confiabilidad, ¿no? Entonces, si a ustedes les gusta, por ejemplo, si quieren hablar sobre el cuidado animal, entonces busquemos aquí sobre el cuidado animal y nos encontramos con una serie de artículos. Mira, aquí hay algo en Colombia. La percepción de los consumidores acerca de, no sé lo que es welfare, en granjas animales en Colombia. Aquí está en español. Percepciones de consumidores sobre el bienestar, welfare, bienestar de los animales de producción en Colombia.
Estrategia de agregado de valor territorial, experiencia de bioeconomía circular en Argentina. Entonces aquí hay distintos artículos que uno puede ir y uno puede filtrar por países, ¿cierto? ¿Qué es lo que se ha publicado acerca del tema? Y aquí tienen este candadito, ya que significa que los podemos ver sin ningún problema. Está abierto el candadito. Y también está el Google Académico. Si queremos buscar, por ejemplo, sobre la discriminación. Obviamente, mientras más precisas seamos en la búsqueda, yo aquí puse una palabra nomás, más precisa va a ser nuestro resultado, más preciso el resultado. La discriminación educativa en Argentina, un marco teórico para la discriminación. Entonces aquí podemos ya encontrar varias fuentes y podemos darnos cuenta más o menos de qué dice. Lo otro es entrar al sano YouTube. Y ahí poder buscar algún reportaje, algún video, algo que nos vayas dando la idea. Y en general estos reportajes dicen el científico no sé cuánto, se refiere a, entonces ahí ya tenemos el nombre del científico, lo buscamos. El filósofo tanto, describió sobre tal cosa, tenemos el nombre del filósofo, lo buscamos. Buscamos las teorías, la siguiente teoría habla de, y ahí podemos empezar a empaparnos de este tema, para saber hacia dónde va toda la teoría, ¿no? Vuelvo acá. Dos páginas donde buscar fuentes de información confiables. En general, las universidades tienen las suyas propias. Como ejemplo, ¿no? Si están estudiando, si pertenecen a alguna universidad, tienen las suyas propias también. Ahí podemos encontrar bastante. Y lo otro es ya si conocen algún libro en específico y tienen la suerte de encontrarlo en internet disponible, bueno, ahí tienen otra fuente. Lo primero, entonces, sería plantearnos el objetivo, buscar las fuentes, de dónde voy a sacar toda esta información, analizar qué es lo que dicen los expertos al respecto, y después sería recomendable desarrollar, diseñar un plan de investigación, es decir, tomar nota de lo que vamos a hacer, tomar nota del paso a paso que vamos a seguir. Por ejemplo, esto puede incluir la selección de muestras, es decir, vamos a crear, ¿cierto? Diseñar, vamos a crear una encuesta, vamos a hacer cuestionarios, vamos a hacer entrevistas. Esto puede ir desde una encuesta en internet, por redes sociales, o algo más elaborado, ¿no? Después viene la recopilación misma de los datos, es decir, llevar a cabo, ejecutar esta recopilación. Si dijimos que vamos a hacer una encuesta, bueno, diseñamos la encuesta y la aplicamos. Si vamos a hacer entrevistas, bueno, diseñamos una entrevista, llamamos a tal persona, videollamada, qué sé yo, y la entrevistamos y recopilamos la información. Realización de experimentos puede ser también, ya si nos vamos por el lado científico. El tema es conocer, recopilar los datos, saber de qué va todo el tema que estamos investigando. Evaluar la calidad de las fuentes, la calidad de las fuentes. Lo que les comentaba recién, asegurarse de que las fuentes de información sean confiables y relevantes. Considera la autoría, supongo, o puede ser autoridad también de la fuente, o sea, quién la está escribiendo, no si esta persona tiene autoridad o no respecto a lo que está hablando. Ojo con TikTok, ojo con Instagram, para no menospreciar esas redes sociales. Sí, puede que sirvan para hacernos una idea y saber dónde buscar, pero no nos sirven como fuente directa. En Instagram, redes sociales, bueno, en TikTok, los Reels en general, la gente sube mucha información, hablan de tal cosa, de que encontraron un extraterrestre, por ejemplo, y las conspiraciones, etcétera, etcétera. Y uno puede decir como, mira, se está hablando de esto. Voy a ver qué dice, y en general en YouTube está todo un poco más filtrado,
qué dice YouTube al respecto. Buscas el tema y te te va a aparecer, etcétera, etcétera. Una vez te hacen la idea, bueno, te vas a buscar a Google, más reportajes y etcétera, y ahí te puedes hacer la idea completa. Te quedas solo con lo que escuchaste en TikTok, probablemente va a tener una visión sesgada sobre el tema. Asegurarse siempre de que las fuentes sean de calidad. Súper importante. Obviamente, después de todo esto, viene la parte de los resultados. Entonces, partimos realizando los objetivos, desarrollando una investigación. Después de la investigación, recopilamos datos, investigamos. Bueno, si es un experimento, hacemos el experimento. Se trata de recopilar documentación. Bueno, recopilamos documentación. Si queremos hacer, por ejemplo, un análisis del cine, de cómo han ido evolucionando el cine de terror, bueno, empezamos a ver películas de cine de terror una tras otra, recopilamos la información, los datos, vamos tomando nota, miren, aquí en los años 30 era de esta forma, en los años 40 fue de esta forma. Evaluamos la calidad de las fuentes, en este caso el ejemplo tendría que ser que si las películas vienen de... ¿Qué tan conocidas fueron esas películas? La verdad, son películas desconocidas. Y después, los resultados. Organizar y analizar los datos obtenidos. Si son datos de numérico, de estadística, podemos ocupar el Excel. Podemos desarrollar esquemas, porcentajes. En un Word también podemos estructurarlo todo. Tenemos que darle una interpretación, obviamente, según nuestro punto de vista de investigador e investigadora, y presentar los hallazgos. Comunicar los resultados de manera clara y efectiva a través de informes, ensayos, presentaciones, reportajes, crónicas, tesis, u otros formatos apropiados, ¿no? Utilizar los gráficos, tablas, visualizaciones, etcétera, etcétera, todo lo que sea necesario para todo bien visual, se tiene que entender, todo bien descrito, cada cosa bien escrita. Y ahí tendríamos todos los resultados bien plasmados. Entonces, la escritura de no ficción en este caso, enfocada en el desarrollo, en una metodología. Por ejemplo, el ejemplo más concreto, esto sería yo, para mi tesis, yo hace poco, bueno, el año pasado, presenté mi tesis de magíster y sí, precisamente esta metodología. Esta es la metodología para poder hacer un buen texto, ¿no? Primero el objetivo, después buscar fuentes, buscar la biografía, el estado del arte, analizar los resultados. Bueno, primero planificar cómo vamos a recopilar los resultados, los datos, ejecutar esta encuesta, analizar los datos, interpretar los resultados, presentar los hallazgos. Obviamente, eso no termina ahí, porque siempre hay que hacer una revisión. El chequeo, desde la primera clase, desde el primer taller, hemos estado hablando del chequeo una vez terminamos. Asegurarnos de citar todas las fuentes. Y de hecho, cuando uno vaya buscando fuentes, la idea es irlas anotando. Si leemos algo que nos interesa, lo guardamos, le ponemos un título y guardamos el enlace porque vamos a estar trabajando. Y hay formatos para hacer las referencias, las fuentes, APA, MLA, Chicago. Va a depender de lo que nos exijan. Hay que revisar siempre, si es posible que alguien más lo revise, mejor todavía, ¿cierto? Que otra persona nos haga una revisión, mejor todavía. Revisar y editar, corregir errores de redacción, mejorar la presentación, mejorar la redacción, eliminar las
la redundancia, no las repeticiones. Normalmente uno cuando escribe no se da cuenta de que está repitiendo una palabra una y otra vez dentro de un mismo párrafo. La idea es irlas eliminando, cambiarla por un sinónimo o por una palabra o otra frase que pudiera encajar ahí. Si es necesario, realizar adaptaciones. Después de completar la investigación, dice aquí, reflexiona sobre el proceso y los resultados y preguntarse, ¿hubo limitaciones en la investigación? ¿Qué cosas podríamos haber hecho de manera diferente? Un poco para realizar esta propia retroalimentación del aprendizaje. Esta reflexión nos puede ayudar, como les decía recién, a mejorar futuros proyectos de investigación. Entonces, eso con respecto al método. Les preguntaba recién por, por un tema que a ustedes les interesara investigar, que les interesara escribir, y no me contestaron o no lo vi. No vi si me contestaron, a ver cómo sacaba el chat yo acá. Espérenme, ahí. No, aquí no veo el chat. No, no veo el chat. Lo vamos a ver acá. No, no, ahí estaba el saludo nomás. Eh, Alejandra, María Villegas y Willervis están ahí, están por acá. Quiero preguntarles si se han visto en la necesidad de últimamente redactar algún texto académico, alguna investigación. Yo estoy acá, yo la leí. Y, le está fallando la señal. ¿Y ha escuchado bien? A ver si me puede contestar. ¿Se ha visto en la necesidad de usted? Creo que me dijo el primer día que no estaba muy relacionado con esto de la escritura. Creo que fue usted. Y le pregunto si se ha visto en la necesidad de escribir algo académico, una investigación, un ensayo o una tesis. O para la escuela, algún trabajo de investigación. Eso sí lo hicimos todos. Tuvimos que escribir algo, ¿no? Alejandro y María pueden contestar también. Yo lo estoy leyendo ahí, Willer que está escribiendo. Me dijo que no está muy relacionada. Me interesa bastante. El primer día les pregunté por qué habían tomado el taller y creo que usted no contestó. Y siendo que las otras personas sí estaban más relacionadas con la escritura, te decía que no. Eh, Me interesaría saber por qué toma el taller, ¿no? ¿Cuál es su motivación? ¿Querer aprender más? Siempre querer aprender más es una muy buena motivación. Pero de pronto es porque tenemos que hacer escribir. No alcancé a leer lo que me escribió Alejandra. Lo voy a ver acá. Dice. El día que entregué el ensayo redacté e investigué a fondo. Muy bien, entonces se vio la necesidad de hacerlo. El ensayo de Alejandra, aquí está. Este sí lo leí. Sí lo leí.
el Internet reemplazó a la televisión, ¿cierto? Claro, y aquí se nota la investigación. Tenemos datos, tenemos investigación. De eso va todo esto, entonces. De investigar. Obviamente, por ejemplo, acá estábamos en un momento inicial de, de este taller. Sería importante poner de dónde se sacaría esta información. Por ejemplo, Word. Supongo que conocen la aplicación Word. Cuando ustedes buscan, uno le puede poner aquí revisar. Y no, sí. Referencias, acá está. En referencias, uno le puede poner el estilo, APA, Chicago, etcétera, etcétera. Estos son los tres que estaban, APA, Chicago y MLA, pero hay muchos más. Por lo menos acá en Chile, APA es el más utilizado, el que más se pide en todos lados, y supongo que en gran parte del mundo también. Y uno le puede poner insertar cita, agregar nueva fuente, y aquí Word te pregunta inmediatamente de dónde lo sacaste, de un libro, de un sitio web. En general lo sacamos todo de los sitios web, de internet, o de un documento que descargamos, ¿no? Si tenemos la oportunidad de tener el libro completo, bueno, es el libro completo, una sección de un libro, pero en general acá lo sacamos todo de internet. Entonces, si tenemos el autor, podemos poner el autor, si es un autor corporativo, y nos va permitiendo hacerlo todo. Entonces, ahí, veamos. Sitio web, ¿no? Autor, pongámosle Andrés Millán. Un nombre. Nombre del sitio web, ciencia y tecnología. Supongamos que existe un sitio web así. Está repetido, no sé por qué. Año, el artículo del año 2020, de noviembre, y podemos o no poner el día. Y la URL, supongamos www.cienciaytecnología.cl.com, lo que ustedes quieran. Y podemos poner más campos. Podemos ampliar esto. Entonces, por ejemplo, aquí podemos poner año en que se realizó la consulta. Lo consultamos en el 2023, estamos en octubre, y hoy día, por ejemplo, el 10. Aprovecho de hablarles de esta herramienta que es súper útil. Entonces, estamos buscando en internet, encontramos algo que nos interesa y lo guardamos al tiro acá. Le damos a aceptar y lo deja inmediatamente en formato APA, ¿no? Entonces, aquí nosotros ponemos la cita. El 40% de las personas prefieren internet sobre la televisión, que no necesariamente tiene que ir en comillas. Y lo aparece, le deja inmediatamente en el formato APA, y lo interesante de todo esto es que después le ponemos insertar la bibliografía en otra página, ¿no? Y lo inserta todo inmediatamente como corresponde, en el formato que tiene que ser, etcétera, etcétera, etcétera. Por si no conocían esa maravillosa herramienta, para que nunca más peleen con el formato de fuentes, en caso de que lo tengan que hacer. Yéndonos por acá, ya hay pequeños tips para utilizar Word, que es donde en general todas escribimos, ¿no? Vamos al segundo punto. Entonces, la utilización de fuentes confiables y variadas como aspecto fundamental, dice acá, para llevar a cabo una investigación y asegurarse de que la información sea precisa y completa. Claro, hay que utilizar fuentes, primero para darle peso a nuestra investigación, pero no podemos utilizar cualquier fuente. Tenemos que asegurarnos de que sean fuentes confiables. Entonces tenemos que buscar en sitios web académicos, reportajes o documentales, y que podamos decir tal persona, ¿cierto?, dijo esto, y tal persona tiene títulos, ha investigado. Entonces podemos confiar en lo que esta persona dice, podemos confiar en esta investigación. Nuevamente, no quiero menospreciar ninguna aplicación, pero hay que ir más allá de las redes sociales, siempre.
Entonces, ¿cómo vamos a identificar también fuentes confiables? Tenemos acá unos cuantos pasos para poder llegar a las fuentes confiables. Primero, identificar las necesidades de información, ¿cierto? ¿Por qué tenemos que conseguir esta información? Para buscar fuentes, para informarnos a nosotros mismos. Eh, Esta fuente va a ser científica, esta fuente va a ser solo literaria, documental. Entonces, definir claramente los objetivos y las preguntas que no corresponden de la información y las tecnologías que actualmente nos invaden. Si tenemos claro el tema y el enfoque que le queremos dar al tema, podemos saber bien qué información vamos a necesitar. Obviamente hay que diversificar, no hay que limitarse a una sola fuente de información, como dice acá. Utiliza una variedad de fuentes, como libros, artículos académicos, sitios web confiables, informes gubernamentales. Si queremos irnos a la estadística, aquí en Chile, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística, el INE, tiene su página web, entonces podemos sacar todos los datos de ahí. Entonces podemos buscar los sitios web de nuestro país, en donde si queremos irnos a las estadísticas, nuevamente, podemos encontrar ahí cuántas personas viven en tal lado, cuántas personas, etcétera, 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 viven bajo situación de pobreza, por ejemplo, cuántas personas hay con tal niveles de educación. Entrevistas con expertos, obviamente, documentales al respecto, por ejemplo, sería aquí otras fuentes. Cuantas más fuentes diferentes utilices, más completa será la comprensión del tema. Acá, súper importante, las fuentes sirven para nutrirnos a nosotros del tema y para darle peso a la investigación. Pero no caigamos en el error de abrumar a la persona que nos lee con demasiadas fuentes y sin mucha construcción de conocimiento. O sea, de repente me ha tocado corregir trabajos en la universidad de fuente aquí, fuente allá, fuente aquí, copiaron, pegaron, citaron la fuente como corresponde, copiaron aquí una cita, copiaron la otra, pero bueno, no sumamos nada. Lo importante es que como individuo acá sepamos muy bien, sepamos más incluso de lo que vamos a escribir, porque después uno acota, y que esas fuentes las citemos como corresponde. Lo ya mencionado, evaluar la confiabilidad de las fuentes, ¿cierto? Considerar la credibilidad del autor, si es posible, googlear a esa persona, buscar qué se dice. Por ejemplo, no sé si se enteraron, pero salió este tema de que en el Congreso de México aparecieron, mostraron estos restos de extraterrestres, y ahí habló un científico, que esto es verdad, bla, 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 en ese congreso. No sé si se enteraron de esa gran noticia. Nos dio mucha diversión. Pero la verdad de las cosas es que al final todo era mucha mentira y que además no solo era mentira, sino que había sido demostrado que era mentira en el 2017. Por lo tanto, no tenía sentido que hoy día, 2023, 6 años después, 2017 o 2019, no me acuerdo, pero fue antes del 2020. Antes de, hace más de 3 años, ya había sido confirmado esto que era mentira, muy mentira. No tenía sentido que hoy día, 2023, estuvieran hablando de esta noticia de los extraterrestres, etcétera, 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 que encontraron estas momias de extraterrestres, decían. Y había un científico que las defendía a muerte. Y si uno investigaba a ese científico, o sea, uno podría elegir creer, este es un científico, entonces está hablando de la verdad. Pero si uno investigaba a ese científico, no era la primera vez que estaba envuelto en una polémica por defender causas perdidas en torno a estas conspiraciones y estas cosas medias no científicas, ¿no? Entonces tendríamos ahí, claro, uno podríamos confiar en que es un científico,
Pero si investigamos un poco a esta persona, nos damos cuenta que su credibilidad no era no estaba muy alta. Así que hay que investigar bien siempre. Y eso pasa en general cuando uno se queda con la información de las redes sociales. Viste tal video, listo, y wow, pasó esto. Tuve muchos estudiantes que me preguntaban, profesor, ¿se enteró de que encontraron momias de extraterrestres? Y yo decía, bueno, ¿cómo no ha pasado eso? No han encontrado momias de extraterrestres. Era mentira. Asegurarse de que las fuentes estén respaldadas por evidencia y sean reconocidas como fuentes expertas en el campo. Si queremos estar con completa seguridad de que esto es confiable, podemos recurrir a las fuentes académicas, fuentes científicas. Ahí en las páginas que les mostraba, uno puede encontrar ya artículos científicos, investigación en esas páginas, no sé si las quieren anotar por ahí. Ese cielo, como SCI, como científico, pero SCI, cielo, y el Google académico que está ahí disponible para cualquiera. Consultar siempre diversas perspectivas para evitar caer en el sesgo de la confirmación. ¿Saben lo que es el sesgo de la confirmación? Bueno, se los comento. El sesgo de la confirmación es cuando uno busca información de aquello con lo que está completamente de acuerdo, por lo tanto ignora aquella información con lo que no está de acuerdo. ¿Me explico? Vamos a posicionarnos en que vamos a votar por un candidato para las próximas elecciones presidenciales. Y en Internet yo me pongo a buscar toda la información que respalda a mi candidato e ignoro, casi que sin darnos cuenta, casi que sin darme cuenta, toda la información que pueda respaldar a los otros candidatos. Que el otro candidato propone eliminar la pobreza, no me gusta ese candidato, así que no le voy a creer. No voy a leer su programa. No me interesa cómo él va a eliminar la pobreza porque no le creo nada. Que mi candidato propone eliminar la pobreza, oh, maravilloso. Es la mejor propuesta que he escuchado en mi vida. Y de forma reversa, aparece algo negativo del otro candidato, bueno, me voy a nutrir de eso, es el peor candidato del mundo, porque salió bailando en una discoteca. El peor candidato del mundo, veo las fotos, me parecen horribles. Mi candidato presidencial sale bailando en una discoteca y yo digo, no, cualquiera puede divertirse, eso no es ningún problema. Estamos en el 2023, no hay problema con eso. Eso es el sesgo de la confirmación. Nos informamos y apreciamos aquella información solo con la que estamos de acuerdo. Por lo tanto, siempre es bueno consultar diversas perspectivas y no solo diversas perspectivas, sino que de pronto forzarnos a consultar la perspectiva completamente contraria a lo que a nuestra visión del mundo. Si quiero escribir sobre la defensa animal, sobre el cuidado del animal, veamos qué dicen los otros, por qué ellos defienden el maltrato animal, por ejemplo. No para ponernos de su lado, sino para tener esos argumentos y entenderlos y poder buscar mejor, ¿cierto?, el contraargumento. Interesarnos. Si quiero escribir sobre la tecnología y cómo el Internet va desplazando a la televisión, bueno, entonces investigo sobre aquellas personas que todavía ven televisión. ¿Por qué? ¿Por qué todavía ven televisión? ¿Por qué se siguen entreteniendo con la televisión? Investigo la misma televisión. ¿Por qué sigue emitiendo? ¿Por qué sigue con los formatos tan antiguos? No se actualiza a nuevos formatos y va quedando en el pasado, ¿no? Que en eso podría estar completamente de acuerdo con usted, Alejandra. Cómo el Internet va desplazando a la televisión. Antiguamente la televisión era lo que todos veíamos, reunidos en la casa, todos veíamos el mismo programa que veía tu papá, tu mamá, y, y nada, no había más. En cambio ahora cada quien se entretiene con lo que le gusta, algunos están en el celular, otros en el computador y otros en el televisor. ¿Y por qué la televisión no, la televisión como medio de comunicación, no como aparato?
¿Por qué no se actualiza? ¿Por qué no busca la forma de competir contra el Internet? Teniendo esos datos, entonces busco esas diversas perspectivas, aquellas con las que yo estoy de acuerdo y aquellas con ese mundo que desconozco. Eso va a enriquecer la investigación y va a permitir formar una comprensión más completa de todo el estado del arte, ¿no? Obviamente verificar la información cruzando fuentes también, es decir, sobre un mismo tema, distintas fuentes para ver que digan lo mismo. Si un portal de Internet dice que el 40% del país gana el sueldo mínimo y otro gana el sueldo mínimo, no puedo confiar en ninguna de esas dos fuentes y tengo que buscar una tercera fuente para saber cuál es la cifra real. O tengo que ir a buscar a la fuente más confiable. O sea, ¿qué fuente va a ser más confiable? ¿Los datos del gobierno, que se hacen con encuestas, que se hacen con estadísticas, o un reportaje de un periódico, de un diario, que dice tal cosa? Acá en Chile pasa mucho eso. De repente un periódico dice, el 30% del país vive con el sueldo mínimo y el resto está en la gloria. Pero después uno se va a los datos oficiales del gobierno y dicen como no, el 50% del país vive con el sueldo mínimo, gana el sueldo mínimo. Hay que buscar qué dato es el más confiable, ¿no? En este caso, si el diario, el periódico, no tiene una investigación de fondo, no tiene una fuente, la descartamos. Sí hay que buscar más fuentes para saber cuál es la real. Utilizar bases de datos académicas y bibliotecas, los portales que le acabo de mostrar. Google Académico sirve bastante. Y punto de partida, se me olvidaba decirles eso, punto de partida, y solo punto de partida, ojo, súper importante, punto de partida en la Wikipedia. ¿Por qué punto de partida? Porque la Wikipedia es, como lo dice su nombre, es una enciclopedia que tiene mucha información, pero no tiene investigaciones a fondo. Entonces, no podemos hacer una idea de en qué está todo desde la Wikipedia. Podemos leer, hacer un análisis y decir como, mira, de aquí arrancamos. Aquel tema que nos interese mucho, lo buscamos más a fondo y vemos si es que la Wikipedia estaba bien, si es que la información era correcta, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si quiero investigar la biografía de tal persona, punto de partida, la Wikipedia. Ahí en general voy a encontrar los hitos más importantes, más relevantes de esa persona. Y después podemos investigar más allá y ver si es que ese dato era riguroso, si es que estaba bien, si es que estuvo bien redactado, bien descrito, de que si su aporte fue tal como está descrito en la Wikipedia o no. Pero había olvidado mencionarse, la Wikipedia es un muy buen punto de inicio. Ojo, punto de inicio. De ahí en adelante hay que investigar más. Entrevistar a expertos, si es posible. Me gusta ahí ese condicional. Si es posible, obviamente, entrevistar a expertos para tener esta visión más clara de alguien que lleva tiempo trabajando en esto. Y utilizar herramientas de búsqueda avanzada hace referencia a no quedarse con lo que yo acabo de hacer, ¿no? Aquí yo les mostré con el contraejemplo, ¿dónde están las páginas que les mostraba? Aquí. Google Académico y Cielo, no sé si es Size-Elo o Size-Elo o Cielo. Como está en inglés, debería ser Cielo. Presumo que es el juego de palabras. Por ejemplo, yo le dije aquí para escribir sobre la discriminación, esto no es utilizar las herramientas de búsqueda avanzada para nada, ¿no? Para nada. Lo primero sería describir bien qué es lo que queremos hablar. Discriminación laboral, por ejemplo. Chile. Después, podemos poner las fechas, ¿no? Desde el 2019, ¿qué es lo que ha visto desde 2019?
buscar solo páginas en español, ordenar por fecha, etcétera, etcétera. Herramientas de búsqueda avanzada. No me acuerdo cómo se llega a eso. Discriminación Chile. Acá no, más. Voy a buscar libros, por ejemplo. Aquí tenemos más herramientas, ahí las borro. Libros al respecto. Entonces aquí tenemos herramientas si queremos solo videos, aquí podemos buscar libros. Tenemos herramientas de búsqueda avanzada, noticias al respecto, imágenes, videos, shopping, no, ¿para qué? No. Finanzas, no sé qué podría haber de las finanzas y la discriminación, no, nada. No va a encontrar ningún resultado, pero ahí está, Google Financiero. Entonces podemos buscar distintas cosas, podemos sacarle el máximo provecho. Eso significa utilizar la búsqueda avanzada. Ahí para que les quede claro el ejemplo. No quedarse con buscar la palabra y nada más, sino que buscar, filtrar, etcétera, etcétera, etcétera. Todo para encontrar fuentes relevantes y fuentes variadas. Y súper importante, lo que les hacía yo recién en el Word, llevar un registro de las fuentes. Si es posible, incluirla inmediatamente como cita, como referencia, ahí en la herramienta de Word, o simplemente pegan el enlace, lo guardan, le ponen un nombre y lo van guardando en una hoja, pónganle al documento bibliografía, referencias, fuentes, para que siempre se van a volver a eso que encontraron, ¿no? Ser metódico en esto les va a ayudar bastante para no quedarse después, ¿dónde vi esto? ¿Dónde leí esto? Esto lo vi en un documental, pero no me acuerdo dónde era. Entonces, ahí tendríamos nuestro segundo punto. Y para terminar el día de hoy, simplemente destacar la importancia de tomar notas y de organizar la información. Estamos acá desde el punto de vista de la escritura de no ficción y precisamente ya lo investigativo. Esto ya sería para crear un documento académico, les daba el ejemplo de una tesis, en donde yo tuve que desarrollar este paso a paso. Ser investigadores, investigadoras, requiere de precisión, requiere de estructura, requiere de organización. Y nuevamente, lo que le he comentado varias veces, si ustedes desean escribir, como les decía, por ejemplo, el libro que yo escribí, la novela que publiqué el 2021, es de ficción, sí, claro está. No es de fantasía, no, pero es de ficción. Son personajes que no existen. Pero para ello yo tuve que documentarme sobre la fantasía. Alejandra, dígame, vi que levantó la mano, no sé si quiere saludar. Alejandra, no sé si lo hizo sin querer o no. Escribió algo en el chat. No, esto fue hace un ratito. Dígame nomás, Alejandra, si quiere comentar, preguntar. Les comentaba, para poder escribir esta novela, yo me tuve que documentar porque lo centré todo en la psicología, en las fases del duelo, análisis psicológico. Yo no soy psicólogo. Si soy docente, si tengo cursos en educación, etcétera, etcétera, algo sé, pero tuve que leer, tuve que investigar.
Entonces, la investigación también sirve, y bastante, yo le recomiendo, para cualquier tipo de escritura, no ficción o ficción. Para poder construir escritos creíbles, emotivos, investigar siempre al respecto. Entonces, para ir terminando, la importancia de tomar notas y organizar la información para hacer un trabajo de investigación eh, importante, importantísimo, veraz, confiable, concreto y completo. Entonces, ¿por qué es importante tomar notas? ¿Por qué es importante organizar la información? Primero, facilita la retención de la información. O sea, mientras vamos escribiendo, mientras vamos investigando, vamos tomando notas, guardando, escribiendo. Hay personas, yo no lo hago, pero hay personas que se graban, van leyendo, ponen a grabar el WhatsApp o el micrófono, el audio del teléfono, y mientras van leyendo dicen como, ok, esto es importante, hablar de esto, recordatorio de tal cosa. Yo conocí a alguien que hacía eso y me pareció curioso, pero puede que a alguien le sirva, ¿no? Y después escucha el audio y dice como, ya, este tema no lo quiero olvidar. Obviamente como uno está leyendo no se va a poner a escribir. Yo, por mi parte, escribo. Voy leyendo, pauso, por ejemplo, si estoy viendo un video, lo pauso, tomo el celular y escribo al respecto. Ahí cada quien sabrá cómo toma notas. El acto de escribir o registrar datos contribuye a la capacidad de retención y comprensión. 2. Tomar notas evita la pérdida de información. Algo que pasa muy seguido es, tuvimos esa información, vimos ese video, escuchamos ese podcast que justo nos servía para lo que estábamos haciendo y lo perdimos. Y se nos perdió, no lo guardamos, no lo volvemos a encontrar nunca más. Así que sigamos tomando notas, si tomamos la costumbre de tomar notas, bueno, evitamos la pérdida de la información y después podemos recuperar. Por ejemplo, un documental, listo, en el minuto 43, concepto clave, etcétera, etcétera, etcétera. Después, yo me acuerdo que este documental hablaba de esto y me daba un dato súper importante y no lo encuentro. Bueno, porque no lo anotamos, ¿no? Obviamente, tomar notas nos va a facilitar la referencia futura, lo que les comentaba, es decir, vamos encontrando una fuente, la guardamos en un Word, en un documento, con el nombre de la página, con alguna descripción de lo que decía, el título suele ser bien, bien relevante, y el enlace, y así podemos volver a buscarlo y después volver a citarlo, etcétera, sin ningún problema. Nos sirve como apoyo a la toma de decisiones. Si hemos tomado muchas notas, si tenemos todo bien estructurado, bien escrito, si hemos recopilado y organizado toda la información, podemos decidir en el futuro, decir como, ya, esto no lo voy a utilizar, esto sí, mira, voy a concentrar mi trabajo en esto, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que de esto hay poca información, me parece que de esto hay mucha información, entonces me voy a ir por este lado y este otro lado lo voy a abandonar. Nos ayuda a tomar mejores decisiones en torno a nuestro trabajo. Ayuda a la citación y referencias, ¿cierto? Para después hacerlo en el formato que corresponde, nos evitamos el plagio, ¿cierto? Que no nos puedan acusar de como, mira, esto lo escribió otra persona y tú no lo citaste. Bueno, tenemos todo bien guardado, el autor, el año, el libro, la revista donde se publicó, la página web donde se publicó, etc. Nos da estructura y coherencia, nos permite darle estructura y coherencia, no garantiza que la tenga, ¿cierto? Pero la información nos va a ayudar a darle una estructura lógica y coherente a la investigación, el tomar nota, el tenerlo todo ordenado, todo organizado. No es que al organizarlo todo vamos a tener la coherencia garantizada, hay que darle la coherencia después. Podremos identificar fácilmente los temas, los argumentos clave, el cómo se relacionan entre sí. Podríamos hacer este mapa y juntar los hilos y decir, esta información me sirve con esta. Los mapas conceptuales, si pueden conceptualizarlo todo mucho mejor, crear un mapa conceptual.
Lo ya mencionado, se pueden llegar a identificar lagunas en la investigación y esto nos puede permitir dos cosas, súper importantes. Uno, abandonar ese lado, porque es algo muy profundo que no podemos llenar, o interesarnos completamente por ese lado, por esa laguna, y comprometernos con llenarla. Es decir, seremos nosotros quienes vamos a aportar con ese extracto que falta de información o de investigación. Si falta información o si algunas áreas necesitan más atención, podemos abordar las deficiencias de manera proactiva, es decir, podemos hacernos parte de esa debilidad del tema. En el caso de que trabajemos en equipo, eso va a facilitar la comunicación en el equipo, ¿cierto? Si tenemos todo organizado, hemos tomado nota, mira, encontré esta información aquí, etcétera, etcétera. Y también el tomar nota, el ser unas personas estructuradas, aumenta la eficiencia en la escritura. Cuando llega el momento de escribir, dice acá, tener notas bien organizadas nos va a permitir ser más eficientes en nuestra redacción. Es decir, vamos a poder escribir con más fluidez, vamos a poder saber hacia dónde llevar la investigación, va a ser un trabajo más grato para nosotros mismos. Y para terminar, ¿cierto? Obviamente nos va a mejorar la calidad de nuestro trabajo. Vamos a entregar un trabajo, un documento de investigación mucho más grande, mucho más completo, mucho más coherente, más estructurado, mucho más argumentado, con argumentos respaldados, como dice acá, ¿cierto? Con evidencia, etcétera, 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 etcétera. Y la persona que nos lea nos va a leer con gusto. En resumen, para ir terminando entonces, tomar notas y organizar la información son prácticas esenciales para cualquier proyecto de investigación o de escritura. Y aquí también nuevamente yéndonos al aspecto de cualquier tipo de escritura. Yo supongo que a ustedes les gustará escribir de alguna forma, les interesa el escribir. De cualquier tipo de escritura, ir tomando notas, ser minuciosa en cada detalle, nos va a permitir desarrollar un mejor proyecto, una mejor investigación, una mejor escritura. No solo facilita el proceso, sino que también mejora la calidad y la eficiencia del trabajo. Al desarrollar estas habilidades de la toma de notas, la organización, te podrás convertir en una investigadora o escritora más efectiva y más eficiente, dice acá. Dudas, preguntas con respecto a esto. ¿Cómo vamos para ir terminando? Aquí lo que pasa es que está un poco tapado ahí, pero lo podemos revisar igual. Aquí tenemos un ejemplo. Dudas, preguntas, comentarios, ¿todo bien? ¿Se va entendiendo cómo trabajar esto? Creando el interés. En algún momento de sus vidas se van a ver en la necesidad de escribir, si es que no se han visto en la necesidad ya, de escribir un documento, una investigación, un trabajo para la universidad, un trabajo para el colegio, o por interés propio, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo. El impacto de la inteligencia artificial en la atención médica. Siguiendo el método, siguiendo la metodología que veíamos al comienzo para realizar la investigación efectiva, primero sería definir el objetivo. Y en este caso, el objetivo sería analizar cómo la implementación de la inteligencia artificial en la atención médica ha mejorado la precisión del diagnóstico. Ese es el objetivo. Teniendo el objetivo en mente, vamos a poder llevar nuestra investigación de manera más correcta. Entonces, no vamos a hablar cualquier cosa de la inteligencia artificial, no vamos a hablar cualquier cosa
de la atención médica, sino que vamos a hablar cómo la implementación de la inteligencia artificial mejora la precisión en el diagnóstico. Y nos vamos a centrar en eso. Identificamos la fuente de la información, nos iremos a revistas médicas, a informes de investigación de organizaciones de salud, entrevistas con médicos, entrevistas con expertos en inteligencia artificial, bases de datos, perdón, médicas en línea, etc. Desarrollamos una investigación previa, entonces. Buscamos y encontramos varios estudios que indican que efectivamente la inteligencia artificial ha mejorado la precisión en los diagnósticos, pero también hay algunos casos específicos que hay que identificar e investigar. Diseñamos un plan de investigación. Nos proponemos realizar entrevistas con médicos, con especialistas en inteligencia artificial, para obtener la información de primera mano sobre estos casos de éxitos. Y también analizaremos datos de pacientes. O sea, ahí está el plan de investigación. Después tenemos que ejecutar este plan, entrevistarlo a los médicos. En este caso conseguimos entrevistar a 3 médicos. Aquí estaría faltando el especialista en inteligencia artificial, pero conseguimos analizar los datos de 500 pacientes. Verificamos que estas fuentes sean confiables. Verificamos que las revistas médicas sean confiables. Que las organizaciones de salud sean de renombre. Y que los médicos y especialistas tienen credenciales sólidas. Entonces vamos haciendo toda esta verificación. Utilizamos algún software de datos, pues Excel muy bueno, para procesar tanto la entrevista como los datos de los 500 pacientes. Creamos un esquema, enumeramos, clasificamos los casos de éxito y aquellas estadísticas que sean más relevantes. Finalmente le damos una interpretación a estos resultados. Y hacemos el hallazgo. La implementación de la inteligencia artificial ha aumentado la precisión en un 20% en los casos analizados. Hacemos el hallazgo interpretando los resultados. Y hecho este hallazgo, nos toca presentarlo, ¿no? Escribir este informe, sea para una exposición, por ejemplo, en una escuela, en la universidad, un informe académico, o que nos entregaron este trabajo en nuestro lugar laboral. Utilizamos gráficos o hacemos una presentación. Damos ejemplos de cada caso. Obviamente desarrollado todo eso, hacemos la bibliografía, las referencias, citando todo como corresponde. Revisamos, editamos, reviso y edito el informe para asegurarme de que sea claro y coherente. Si, como les decía, si puede ser que alguien más lo lea, mucho mejor. Y una vez entregado y todo eso, siempre corresponde reflexionar si nos pueden entregar una retroalimentación o hacerla nosotros mismos, nosotras mismas, sobre lo que acabamos de desarrollar. Reflexiono sobre el proceso de investigación y considero que podría realizar un seguimiento con un estudio más amplio. Por ejemplo, que incluya una muestra más diversa de pacientes, es decir, ir a otra base de datos y encontrar 1000 pacientes. Entrevistar al especialista en inteligencia artificial, que en este caso no se dijo que se hiciera. Entonces, aquí se aplica toda la metodología que explicábamos en un comienzo, sobre el paso a paso para llegar a estas conclusiones, para poder desarrollar una investigación y para poder concretarla en un escrito, en un documento académico, como corresponde. ¿Cómo estamos? Para ir terminando el día de hoy. María Alejandra y se nos fue Willer Biss, se desconectó. La vi ahí que estaba con problemas de señal. ¿Todo bien? Y ahí viene llegando Scioli, pero estamos terminando.
Hola, Cioli, ¿cómo está? Estamos terminando el día de hoy. El día de hoy, la tarea que nos corresponde, perdón, que detuve la presentación. Aquí está, creo que ahí está. Sí. Va de la mano con lo que hemos estado haciendo. Por lo tanto, por ejemplo, Alejandra eh, la dejaría libre de realizar esta tarea porque ella ya desarrolló el ensayo, ya investigó bastante, ya escribió un documento bastante completo. Por acá también, si María ve después la grabación, no era María, perdón, me equivoqué. ¿Dónde estaba? Se me ha perdido. Este de acá. Este era el de Alejandra y Victoria. Si Victoria ve después la grabación, ella también, claro, desarrolló una investigación, hizo el ensayo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos bien. Me gustaría pedirle al resto, en este caso a Scioli, hola, ¿cómo está? La saludo de nuevo. Willerby, si es que ve esta grabación después, y a María, que elijan el tema, desarrollen un ensayo, investiguen al respecto, para que vayamos avanzando en conjunto y vayamos aprendiendo sobre la escritura de no ficción y se vayan involucrando con un tema. Involucrarse con un tema es la parte más importante. Perdón, estoy presentando hacia el infinito. Les comentaba, involucrarse con un tema es la parte más importante de la escritura. Ya no hablemos de solamente la escritura de no ficción, sino que la escritura en general. Involucrarse con un tema, con un concepto, le va a permitir siempre estar al tanto, investigar, conocer. Cuando veamos en las noticias que se va a hablar justo de ese tema que me interesa a mí, nos va a llamar la atención y vamos a poder escribir bastante al respecto y con bastante conocimiento. Entonces, estimadas, si no hay dudas, si no hay consultas, si no hay comentarios, lo dejamos hasta acá por el día de hoy. Muchas gracias a quienes estuvieron aquí presentes. Muchas gracias a quienes aquí comentaron en el chat. María Villegas, Alejandra Yajures, Willer Viz que se desconectó y Scioli que se había conectado, pero parece que se desconectó también. Nos veremos el jueves para continuar con la cuarta clase y ya llegando a la mitad de nuestro taller de escritura de no ficción. Lo dejamos hasta acá. Me despido. Adiós.